Bartolomé, Natanael, el apóstol, el teólogo de la higuera y mártir de la fe. Con el máximo respeto a la autoridad de las Sagradas Escrituras y a la riqueza de la tradición cristiana, nos adentramos en la vida de Bartolomé, identificado por la mayoría de los estudiosos como Natanael de Caná, uno de los 12 apóstolos de Jesús. Su historia es un testimonio poderoso de cómo la duda honesta, la integridad absoluta y un encuentro transformador con Cristo pueden llevar a un hombre común a convertirse en un pilar de la fe y un mártir intrépido. Desde un escéptico galileo que cuestionaba la relevancia de Nazaret, hasta un misionero que llevó el Evangelio a los confines del mundo conocido, la vida de Natanael nos invita a reflexionar sobre la sinceridad, la revelación divina y el costo del discipulado. Orígenes, identidad y el contexto de Galilea. La humildad de Caná y el crisol cultural Natanael, conocido como Bartolomé en las listas apostólicas, era oriundo de Caná de Galilea, una aldea modesta situada a pocos kilómetros de Nazaret, en el corazón de la Galilea del siglo I. Caná es célebre en las Escrituras por ser el escenario del primer milagro de Jesús, la transformación del agua en vino durante una boda. Juan 2:1-11. Esta localidad, aunque pequeña, estaba estratégicamente ubicada cerca de rutas comerciales que conectaban la Galilea con el mundo helenístico y romano, lo que la convertía en un punto de confluencia cultural. Los habitantes de Caná, como Natanael, vivían en un entorno donde las tradiciones judaicas se entremezclaban con influencias griegas y romanas, preparando el terreno para una misión apostólica que trascendería las fronteras de Israel. La Galilea del siglo I era una región compleja. Geográficamente alejada de Jerusalén, el centro religioso y político del judaísmo, era vista con cierto desprecio por los líderes religiosos de Judea, que la consideraban menos pura debido a su exposición a culturas extranjeras. Bajo el dominio romano, los galileos enfrentaban tensiones constantes, la opresión fiscal, la presencia militar romana y el anhelo por la liberación mesiánica. En este contexto, Natanael creció como un judeo devoto, inmerso en las escrituras hebreas y en la esperanza de un Mesías que restauraría la gloria de Israel. Aunque la Biblia no especifica su ocupación, es probable que, como muchos en Caná, estuviera involucrado en la agricultura, especialmente la vinicultura, dado que la región era conocida por sus viñedos, o en el comercio local, actividades que sustentaban la economía de la aldea. La identidad dual, Bartolomé y Natanael. La identificación de Bartolomé con Natanael es un punto central para comprender su figura. El nombre Bartolomé, del arameo Bartolmai, hijo de Tolmai, no es un nombre propio, sino un patronímico que indica su linaje familiar. Por otro lado, Natanael, del hebreo Netanel, Dios ha dado, es su nombre personal, utilizado exclusivamente en el Evangelio de Juan, Juan 1:45, 51, 21, 2. La conexión entre ambos se establece a través de las listas apostólicas en los evangelios sinópticos, Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:14 y Hechos 1:13, donde Bartolomé aparece consistentemente junto a Felipe, y en Juan, donde Felipe presenta a Natanael a Jesús. Esta relación constante, junto con la ausencia de Bartolomé en Juan y de Natanael en los sinópticos, ha llevado a la tradición cristiana, respaldada por la Iglesia Católica, ortodoxa y numerosos estudiosos, a concluir que son la misma persona. La amistad entre Natanael y Felipe es significativa. Ambos eran de Galilea, Felipe de Betsaida, cerca de Caná, y su proximidad geográfica y cultural sugiere que compartían una conexión previa, quizás como compañeros de estudio de las Escrituras o como amigos de infancia. Esta relación sería crucial en el llamado de Natanael, como veremos. El corazón sin engaño. Antes de conocer a Jesús, Natanael ya era un hombre notable por su integridad espiritual,
Aunque las Escrituras no detallan su vida antes del llamado, su reacción al encuentro con Jesús revela que era un estudioso de la ley y los profetas, profundamente comprometido con la búsqueda del Mesías. La declaración de Jesús: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño», Juan 1:47, es un elogio extraordinario. En griego, la palabra dolos, engaño, implica no solo falsedad, sino también astucia o hipocresía. Jesús reconoce en Natanael una autenticidad rara, un corazón transparente que busca a Dios sin pretensiones. Esta característica lo distingue como un hombre preparado para recibir la revelación divina, un verdadero israelita, en el sentido más puro, fiel al espíritu de las promesas de Dios a su pueblo. Segundo, el llamado y la revelación. Bajo la higuera, la duda sincera y el convite de Felipe. La narrativa del llamado de Natanael, registrada en Juan 1:45-51, es una joya teológica que ilustra el poder de un encuentro personal con Cristo. Todo comienza con Felipe, quien, recién llamado por Jesús con un simple «Sígueme», Juan 1:43, busca a su amigo Natanael con entusiasmo. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret, hijo de José, proclama Felipe, Juan 1:45. Su declaración refleja la convicción de un hombre que ha encontrado al Mesías prometido, basado en las profecías del Antiguo Testamento, como Deuteronomio 18:18, el profeta como Moisés, y Isaías 9:6-7, el rey davídico. La respuesta de Natanael es tan humana como reveladora. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Esta pregunta no es un desprecio arrogante, sino una duda teológica legítima. Nazaret, una aldea insignificante en Galilea, no aparecía en las profecías mesiánicas, que frecuentemente señalaban a Belén, Miqueas 5:2, o Jerusalén como el lugar de origen del Mesías. Como estudioso de las Escrituras, Natanael esperaba un cumplimiento claro de las promesas proféticas, y Nazaret no encajaba en sus expectativas. Sin embargo, su duda no era obstinada. Era la expresión de un corazón que buscaba la verdad con integridad. Felipe, en lugar de debatir o intentar convencerlo con argumentos, ofrece una invitación sencilla pero poderosa: «Ven y ve». Estas palabras encapsulan la esencia del evangelismo cristiano. No se trata de persuadir con razonamientos humanos, sino de guiar a otros a un encuentro directo con Jesús, dejando que la verdad hable por sí misma. La apertura de Natanael a este convite demuestra su disposición a cuestionar sus propios prejuicios y buscar la verdad, una cualidad que lo hace un modelo para todos los buscadores de Dios. La higuera, el punto de inflexión teológico. Cuando Natanael se acerca, Jesús lo saluda con una declaración que revela su omnisciencia divina. «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Juan 1:47. Esta afirmación no solo reconoce la integridad de Natanael, sino que también establece un contraste con figuras como Jacob, el patriarca que, antes de convertirse en Israel, era conocido por su astucia. Génesis 27. Natanael, al contrario, es un verdadero israelita cuya fe es pura y sin doblez. Asombrado, Natanael pregunta: «¿De dónde me conoces?». La respuesta de Jesús es un momento de revelación que transforma su vida. «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Juan 1:48. Este versículo es el corazón del relato, cargado de significado teológico y simbólico, el simbolismo de la higuera. En la tradición judaica, la higuera era un lugar de paz y contemplación espiritual. Miqueas 4:4, Zacarías 3:10. Los rabinos a menudo estudiaban o oraban bajo higueras, buscando soledad y conexión con Dios. Es probable que Natanael estuviera meditando sobre las Escrituras o orando por la llegada del Mesías,
un momento íntimo que solo él y Dios conocían. La omnisciencia de Jesús. Al declarar que lo vio bajo la higuera, Jesús demuestra un conocimiento sobrenatural, no solo de la ubicación física de Natanael, sino de los anhelos de su corazón. Este acto valida la búsqueda espiritual de Natanael, mostrando que Jesús no es solo un maestro, sino el Mesías divino que conoce los pensamientos más profundos. La revelación pulveriza las dudas de Natanael. En un instante, proclama una de las confesiones más audaces del Evangelio de Juan. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1:49. Esta declaración combina dos títulos mesiánicos, Hijo de Dios, que implica una relación única con el Padre, y Rey de Israel, que evoca las promesas davídicas. La transformación de Natanael, de un escéptico a un confesor, es un testimonio del poder de un encuentro personal con Cristo. La promesa del cielo abierto. Jesús responde a la fe de Natanael con una promesa monumental. En verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. Esta declaración es una alusión directa a la visión de Jacob en Betel, Génesis 28:12, donde una escalera conectaba el cielo y la tierra. Al declararse el Hijo del Hombre, un título mesiánico de Daniel 7:13-14, que combina humanidad y divinidad, Jesús afirma ser la escalera viva, el punto de conexión entre Dios y la humanidad. Natanael, el verdadero israelita, es el primero en recibir esta promesa, que anticipa la revelación completa del reino de Dios a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. El ministerio con los 12. Aunque las Escrituras son relativamente silenciosas sobre las acciones específicas de Natanael durante el ministerio de Jesús, su papel como uno de los 12 implica que estuvo presente en eventos clave. Testimonió los milagros de Jesús, como la multiplicación de los panes, Juan 6, la curación de los enfermos y la resurrección de Lázaro, Juan 11. Escuchó las enseñanzas de Jesús, como el Sermón de la Montaña, Mateo 5:7, y estuvo en Jerusalén durante la pasión, la crucificación y la resurrección. En Juan 21:2, Natanael aparece entre los discípulos pescando en el mar de Tiberíades, cuando Jesús realiza el milagro de la pesca abundante y comparte una comida con ellos, un momento de comunión que refuerza su fidelidad en un tiempo de incertidumbre. En Hechos 1:13, Natanael está en el cenáculo con los otros apóstolos, orando y aguardando el Espíritu Santo antes del Pentecostés. Su presencia allí demuestra su compromiso inquebrantable con la comunidad de los discípulos, preparando el terreno para su misión futura. Su constante asociación con Felipe en las listas apostólicas sugiere una colaboración cercana, donde la introspección de Natanael complementaba la practicidad de Felipe, formando un equipo dinámico en el servicio a Cristo. 3. Misión apostólica, fundamento de la Iglesia y martirio. La Gran Comisión y la misión al este. Tras el descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés, Hechos 2, Natanael, ahora plenamente Bartolomé, abrazó la Gran Comisión de Jesús. Id, haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Aunque las Escrituras no detallan sus actividades individuales, las tradiciones cristianas, documentadas por historiadores como Eusebio de Cesarea, San Jerónimo y textos apócrifos como el martirio de Bartolomé, ofrecen una visión rica de su labor misionera. Bartolomé se convirtió en un viajero incansable, llevando el Evangelio a regiones distantes y enfrentando desafíos culturales y religiosos. Las tradiciones más firmes sitúan su ministerio en varias regiones. India. Según Clemente de Alejandría y Eusebio, Bartolomé predicó en la India, un zintosem, término que en la antigüedad podía referirse al noroeste del subcontinente indiano, a partes de Etiopía o a la Arabia Félix.
Eusebio relata que Panteno, un misionero del siglo II, encontró en la India una copia del Evangelio de Mateo en hebreo, supuestamente dejada por Bartolomé. Esta tradición sugiere que él fue uno de los primeros apóstolos en llevar el cristianismo más allá del Imperio Romano, sembrando las semillas de comunidades cristianas como la iglesia de São Tomé en la India actual. Mesopotamia y Partia. Otras fuentes indican que Bartolomé viajó a Mesopotamia y Partia, actual Irán, regiones dominadas por religiones paganas y el zoroastrismo. En estas tierras enfrentó la tarea de comunicar el Evangelio a culturas que desconocían las promesas judaicas del Mesías. Su experiencia en la multicultural Galilea probablemente lo ayudó a adaptar su mensaje, utilizando su conocimiento de las Escrituras para encontrar puntos de contacto con estas audiencias. Armenia. La tradición más sólida y venerada, especialmente en la Iglesia Apostólica Armenia, coloca a Bartolomé en Armenia Mayor, donde trabajó junto a Judas Tadeo. Juntos, convirtieron al rey Polimio, su esposa y gran parte de su corte, realizando milagros como exorcismos y desafiando los cultos paganos. La destrucción de ídolos en templos locales provocó una fuerte oposición, pero también consolidó la presencia cristiana en la región. Armenia se convertiría, en 301 d.C., en la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial, un legado atribuido en gran parte a Bartolomé y Tadeo. El sacrificio total, desollado vivo. El ministerio de Bartolomé alcanzó su clímax en Albania, una región del Cáucaso, posiblemente el actual Bakú, en Azerbaiyán. Su predicación audaz y los milagros que acompañaban su mensaje enfurecieron a Astiages, hermano del rey Polimio, que se opuso a la conversión de su familia. Según la tradición, Bartolomé sufrió uno de los martirios más brutales registrados en la hagiografía cristiana. Fue desollado vivo, un castigo en el que su piel fue arrancada con cuchillos mientras aún estaba consciente. Algunas versiones añaden que tras esta tortura fue crucificado de cabeza abajo o decapitado, alrededor del año 70 d.C. Este martirio, de una crueldad extrema, refleja la hostilidad enfrentada por los primeros cristianos en tierras paganas. Sin embargo, también simboliza la entrega total de Bartolomé a su fe. Su sacrificio lo convirtió en un ícono de fidelidad, y por esta razón es representado en el arte sagrado sosteniendo un cuchillo, o, en imágenes más dramáticas, su propia piel sobre el hombro, como en la célebre escultura de Miguel Ángel en el juicio final de la Capilla Sixtina. El culto a las reliquias. Tras su martirio, las reliquias de Bartolomé fueron preservadas con gran reverencia. Según la tradición, fueron trasladadas inicialmente a la isla de Lipari, en Italia, luego a Benevento, y finalmente, en el siglo X, reposan en la Basílica de San Bartolomé, en 1900, la isla Tiberina, en Roma. Esta basílica, dedicada al apóstol, es un centro de peregrinación que mantiene vivo su testimonio. En la Iglesia Católica, su fiesta se celebra el 24 de agosto, mientras que en la Iglesia Ortodoxa se conmemora el 11 de junio. En Armenia, Bartolomé es venerado como uno de los dos fundadores espirituales de la Iglesia Apostólica Armenia, junto a Judas Tadeo, y su legado sigue siendo central en la identidad cristiana de la nación. Cuarto, lecciones espirituales del discipulado. La vida de Bartolomé Natanael ofrece un modelo de discipulado que resuena con los cristianos de todas las épocas, desde el siglo I hasta el presente. Sus lecciones espirituales son profundas y prácticas, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia relación con Cristo. La duda, pía, conduce a la fe. La pregunta de Natanael sobre Nazaret no fue una barrera, sino un paso hacia la verdad. Su escepticismo era una expresión de su deseo de alinear su fe con las promesas de las Escrituras. Esto nos enseña que Dios honra la duda honesta.
siempre que esté acompañada de un corazón abierto a la revelación. En un mundo moderno lleno de escepticismo, la historia de Natanael nos invita a llevar nuestras preguntas a Jesús, confiando en que Él las responderá. La integridad abre el reino. La declaración de Jesús sobre la ausencia de engaño en Natanael es un llamado a la autenticidad espiritual. Un corazón transparente, libre de hipocresía, es el terreno donde la revelación de Cristo puede florecer. En una era donde la autenticidad es valorada, Natanael nos desafía a vivir nuestra fe con coherencia, reflejando a Cristo en nuestras acciones y palabras. El testimonio personal vence el prejuicio. El ven y ve de Felipe es un modelo atemporal de evangelismo. Natanael no fue convencido por argumentos teológicos, sino por un encuentro personal con Jesús. Esto nos recuerda que el testimonio más poderoso es aquel que invita a otros a experimentar a Cristo por sí mismos, especialmente en contextos multiculturales donde los prejuicios pueden ser una barrera. La vocación cuesta el todo. La jornada de Natanael, desde la paz de la higuera hasta la tortura del martirio, ilustra el costo del discipulado. Jesús advirtió: «Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Mateo 16:24. Bartolomé vivió esto literalmente, sacrificando su vida por el Evangelio. Aunque no todos seamos llamados al martirio físico, todos somos invitados a renunciar al egoísmo y a entregar nuestras vidas al servicio de Dios. El conocimiento divino transforma. El momento bajo la higuera revela que Jesús conoce nuestros momentos más íntimos de búsqueda y fragilidad. Natanael descubrió que Dios lo veía en su soledad, y esta verdad cambió su vida. Hoy, Jesús nos ve en nuestras higueras, nuestros momentos de duda, oración o anhelo, y nos invita a confiar en su presencia. La misión trasciende fronteras. La labor misionera de Bartolomé en la India, Mesopotamia y Armenia nos recuerda que el Evangelio es universal. Su disposición a llevar la fe a culturas desconocidas nos desafía a hacer puentes en nuestros propios contextos, compartiendo a Cristo con aquellos que parecen diferentes o distantes. La humildad del servicio silencioso. Aunque Natanael no es el apóstol más destacado en las Escrituras, su fidelidad silenciosa fue esencial para la iglesia primitiva. Su vida nos enseña que Dios no necesita superestrellas, sino servidores humildes dispuestos a obedecer, incluso en las sombras. Conclusión. El legado vivo de Bartolomé. La vida de Bartolomé, Natanael, es una narrativa completa. Comienza con un hombre común en Caná, cuya duda sincera refleja su búsqueda por la verdad. Alcanza su clímax en un encuentro transformador bajo la higuera, donde reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, y culmina en una misión audaz y un martirio brutal que sembraron las semillas del cristianismo en tierras lejanas. Desde la Galilea multicultural hasta los confines de Armenia, Bartolomé encarna la transformación que ocurre cuando un corazón abierto se encuentra con la revelación divina. Su legado perdura en las comunidades cristianas de Armenia, en las reliquias veneradas en Roma y en las lecciones que su vida ofrece a los creyentes de hoy. Natanael nos invita a ser sinceros en nuestra búsqueda de Dios, a confiar en su conocimiento íntimo de nuestras vidas y a abrazar el llamado a compartir el Evangelio, incluso a costa de grandes sacrificios. Como Él, somos llamados a venir y ver quién es Jesús, sabiendo que Él nos ve en nuestras higueras y nos promete el cielo abierto.